Buenas tardes. Bueno, como verán, este video va a ser de un ejemplo del tema de balance y comprobación de suma y saldos. Es decir, no vamos a ver la teoría. La teoría es un documento que yo les mandé, que tiene 3 páginas, ustedes lo pueden leer tranquilos. Y vamos a ver cómo se aplica, cómo se utiliza este balance de comprobación de suma y saldos. Como está claro en la teoría, este balance se utiliza para monitorear si vamos contabilizando bien. Es decir, recordemos los conceptos de contabilizar, es decir, frente a los eventos económicos que ocurren en la empresa, uno realiza los asientos. Esos asientos luego los pasa a un libro diario y del libro diario pasa a un mayor. Lo que buscamos con este balance de comprobación de suma y saldo es si los asientos fueron hechos de forma correcta, es decir, si todos balancean entre sí y si al pasarlo al libro diario al libro mayor lo hemos pasado en forma correcta y tenemos la contabilidad correcta. Para probar esta herramienta, vamos a utilizar el ejercicio de la clase número 5, el trabajo práctico 7, ¿se acuerdan? En donde ustedes tenían que hacer asientos de una serie de operaciones. A ese ejercicio le agregué la opción B, se cambió un cheque por efectivo, para que la caja no me dé negativa, ya que es un concepto absurdo que la caja dé un saldo negativo. Bueno, estos son los movimientos. Luego tengo los asientos. Estos asientos ustedes ya lo hicieron, salvo el asiento B, que es caja a cheque de tercero, es decir, un cheque que tenía de terceros. En el asiento A lo cambio por efectivo. Este es el diario, es decir, los asientos ordenados en forma cronológica. Les agregué a cada uno un número de asientos, en este caso A, B, C, D, cuando en realidad los asientos son numéricos, 1, 2, 3, 4, pero simplemente para mantener el esquema de trabajo práctico. Bien, luego de que yo tenga los asientos, es decir, el libro diario, lo que tengo que hacer es el mayor. Acá ustedes hicieron un trabajo práctico con otro caso, de los mayores, yo acá le hice el mayor de este ejercicio, es decir, la cuenta caja, fíjense que tengo en el asiento A 10.000 pesos al debe, el asiento B 150.000 pesos al debe, y voy generando el saldo. En el asiento D hay una salida de caja de 36.300, baja mi saldo. En el asiento E hay un ingreso de caja cuando vende, cobra en efectivo una parte, 317. En el asiento F y en el asiento G hay gastos de efectivo. Por lo tanto, en mi libro mayor, la cuenta caja tiene un saldo de 236.260 pesos. La cuenta Banco Nación, que es una cuenta también del activo, estamos todo lo que es activo corriente, tiene solamente un saldo de 100.000 porque es un solo movimiento. La cuenta cheque terceros arranca con un saldo de 500.000, tiene dos movimientos que se cambian cheques por efectivo y se depositan en el banco, de 150 y de 100.000 cada uno. Luego ingresan 193.000 cuando se realiza la venta, me da un saldo de 443.600. La cuenta mercadería tiene solamente la compra de mercadería, documento a cobrar del asiento E cuando se hace una venta, que también se reciben documentos para cobrar en el futuro, y la cuenta IVA crédito fiscal, donde están los movimientos de cada una de las operaciones que generó IVA, esto es el asiento D, el F y el G, con un saldo siempre positivo, porque estamos en el activo, de 53.040, perdón. Aprovecho esta situación para aclarar algo. Las cuentas del activo, tanto corriente como no corriente, tienen naturalmente un saldo positivo. Es decir, deberían dar siempre saldo positivo. Pero no quiere decir de que siempre tenga un saldo positivo. Es lo que ocurre naturalmente. Por ejemplo, si un cliente, que es una cuenta del activo, en lugar de deberme, me hace un adelanto a cuenta de futuras compras, ese adelanto va a ir al haber. Entonces ese cliente va a tener un saldo negativo. ¿Por qué? Porque yo le debo a él me dio un adelanto a cambio de futuras compras. Quiere decir que por un tiempo determinado, o sea, en forma transitoria, esa cuenta va a tener un saldo negativo. O por ejemplo, supongamos la cuenta Banco Nación. Supongamos que yo emito cheques y emito cheques de más. Esto lo hemos visto, ¿se acuerdan? En la materia de administración contable 1, que los bancos a veces, cuando uno tiene una cuenta corriente, nos dejan un margen para girar en descubierto. Es decir, que por un tiempo, unos días lo sumo, esa cuenta tiene un saldo negativo. Es decir, que las cuentas de activo corriente pueden tener saldo negativo en forma transitoria. Naturalmente tienen saldo positivo. Bueno, le decía activo no corriente, esto es
Muebles y útiles y rodados, recuerden la diferencia activo no corriente, son aquellos bienes que no se van, aquellas cuentas que no se van a ir apagando o agotando en un ejercicio, sino que duran más de un ejercicio. Después tengo el pasivo corriente, la cuenta proveedores, la cuenta cheque pendientes y la cuenta IVA débito fiscal. Como es pasivo, sus movimientos son todos al haber y tienen saldo negativo naturalmente. Lo mismo con el patrimonio. Ustedes recuerden que patrimonio es igual a activo más pasivo, por lo tanto tiene el signo naturalmente negativo. Resultados positivos o ingresos, en este caso la cuenta ventas, también tiene saldo negativo. Y acá sí que normalmente las cuentas de resultados positivos o ingresos tienen siempre saldo negativo. Y las cuentas de resultados negativos o egresos o gastos tienen siempre saldo positivo. Recuerden este aparente absurdo, es decir, las cuentas de resultados positivos, saldo negativo. Las cuentas de resultados negativos, saldo positivo. Pero siempre es así, la contabilidad funciona de esa manera. Una vez que yo tengo el libro mayor de mis asientos contables, voy a armar en este momento el balance de comprobación de suma y saldo. ¿Qué me dice la teoría de cómo funciona este balance de comprobación de sumas y saldos? Primero que tiene que registrar todas las cuentas que tengo movimientos. Es decir, voy a tener en la columna cuentas todas las cuentas que hemos usado hasta ahora. Me dice luego que tengo que poner en las dos primeras columnas posterior a la columna cuenta la suma del debe y el haber en cada cuenta. Es decir, voy a ir, por ejemplo, a la cuenta caja. Voy a la cuenta caja y sumo todos los movimientos que tuve en el debe. Es decir, 10.000 más 150 más 193.600 y ese valor lo coloco en la columna debe. Luego voy a la cuenta caja y sumo los movimientos que tengo en el haber. Y ese valor, 36.300 más 32.640 más 48.400, lo coloco en la columna haber. Obviamente voy a hacer eso con todas las cuentas. El Banco Nación no tuvo movimiento en el haber, solamente colocó en el debe. Cheque terceros tuvo tanto en el debe como en el haber. Y el resto de las cuentas del activo han tenido solamente movimientos en el debe. Las cuentas de proveedor de pasivo solamente han tenido movimientos en el haber. Lo mismo capital, lo mismo venta y la cuenta de gastos solamente en el debe. Luego sumo todos los valores que están en la cuenta del debe y me da 2.751.040. Luego sumo todos los valores que están en la cuenta del haber y me da el mismo número. Si el total de suma del debe no es igual al total de suma del haber, quiere decir que en algún momento los asientos que se hicieron se pasaron mal al mayor. Algo está mal hecho en el mayor. Posteriormente, tomo los saldos que tengo de cada una de las cuentas. Yo acá lo marqué en el mayor con negrita y con fondo gris. Y esos saldos los paso a la la cuarta y quinta columna. Si el saldo era positivo, por ejemplo caja, 236.260, lo pongo en el saldo deudor. Y si el saldo era negativo, por ejemplo ventas, que es menos 800.000, lo pongo positivo en el saldo acreedor. Es decir, le quito el signo y lo coloco en la columna acreedor. Posteriormente sumo la columna deudor, me da 2.383.700 y luego sumo la columna acreedor y me da el mismo valor. Este es el balance de comprobación de suma y saldo, es decir, me tiene que dar lo mismo en la columna suma del debe con la columna suma del haber y me tiene que dar igual la columna saldo deudor con la columna saldo acreedor. No tienen por qué dar igual estas dos columnas, las primeras dos, con las siguientes dos, es decir, la suma de debe y haber no tiene nada que ver con la suma de saldos, deudores y acreedores, pero sí, entre sí, el debe y el haber tienen el mismo valor y el saldo, deudor y acreedor tiene que dar el mismo valor. Bueno, como ustedes ven, aplicar el balance de comprobación de suma y saldo es sencillo, aunque lleva su tiempo porque tengo que ir sumando los valores que están en el mayor. Es decir,
no puedo hacer el balance de comprobación de sumas y saldos si no he hecho primero el mayor. Bien, la actividad práctica de esta clase, tengan en cuenta que es la última clase antes del parcial. La actividad práctica de esta clase va a ser aplicar el balance de comprobación de suma y saldo sobre el ejercicio al cual aplicaron mayores. Como en el caso anterior, en la clase pasada, hicieron el mayor de algunas cuentas, tendrán que hacer el mayor del resto de las cuentas y aplicar el balance de comprobación sobre todas las cuentas que funcionaron en ese ejercicio que ustedes realizaron. Por supuesto, cualquier consulta vía mail o a través del grupo de WhatsApp.